Palabra, el tiempo del maná, el tiempo donde que Dios abra el corazón de cada uno para que nos dé entendimiento, nos dé sabiduría, nos dé discernimiento también de su palabra. Amén. Así que hoy tenemos a nuestro querido y amado hermano Paco, que hoy nos va a compartir la palabra. Pues los niños también pueden ya ir a la escuelita también, con tranquilidad, y le damos ya toda este tiempo para que mi hermano exponga la palabra del Señor. Amén. Bendiciones. Gracias, hermano. Señor me lo bendiga. Gracias. Buenas noches, mi hermano. Que el Señor me los bendiga. Amén. Hemos exaltado, hemos glorificado, hemos alabado a nuestro Señor, el que nos ha dado todo aquello que somos y que tenemos. Ahora vamos con el maná, ese maná que manda el Señor, y expon tu corazón. Deja que la palabra de hoy pueda llegar a tu corazón y esa palabra pueda quedarse aposentada ese corazón y pueda llevar a cabo aquello que el Señor quiere contigo, el propósito que tiene para ti. Si hoy estás aquí no es una casualidad. Nuestro pastor lo dice, pero yo también lo creo. Yo lo creo y es así. Si el Señor te ha puesto hoy aquí, te ha traído y un día te trajo a esta iglesia, es porque tiene un propósito grande para ti, para tu familia y para todos aquellos que te rodean. Amén. Primeramente quiero encomendarme al Señor antes de empezar con la palabra. Señor y Padre, te doy gracias, Señor. Gracias por tu bondad, tu amor, tu misericordia y tu gran fidelidad, Señor. Ninguno, Señor, somos aptos, Señor, para poder, Señor, estar delante de ti, Señor. Pero te damos las gracias por esa misericordia, Señor, por esa humildad, Señor, que tú tienes con nosotros, Señor. Te pido, Señor, que tú tomes el control de mi mente, de mi boca, de mi corazón, de mi alma, Señor. Que toda palabra que esta noche salga de mi boca, Señor, que no sea mía, que sea tuya, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Espíritu que tú nos has dado, Señor. Espíritu que has puesto en el interior de nuestro cuerpo, porque somos templo del Espíritu Santo. Lo dice tu palabra, Señor, y yo lo creo, Señor. Glorifícate grandemente en esta tarde, Señor. Y que todo aquel que haya entrado por esa puerta, que no se vaya igual que ha entrado, que se vaya lleno, colmado, se vaya edificado, reforzado, con fuerza para seguir hacia adelante y no desfallecer por todas estas cosas que hay en este mundo, Señor. Lo dejamos todo en tus manos, sabiendo, Señor, que tú, Señor, estás obrando. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, pues esta noche yo me gustaría hablaros de la respuesta. Muchas veces queremos una respuesta. La única respuesta que viene de Dios es a través de la oración. Dios no nos puede responder si no oramos. Si nuestra oración es mínima, nunca van a llegar las respuestas. El Señor te puede responder cuando realmente hay una insistencia, hay una firmeza de estar orando y esperar que Él te hable, porque a través de la oración el Señor es cuando nos responde, es cuando nos habla. A ponerte un ejemplo, hacer un poco de introducción. Cuando antiguamente se escribía una carta, ahora se escribe menos, claro, tenemos las redes sociales y entonces todo va más rápido, ¿no? Pero cuando se escribía una carta y tú mandabas esa carta, tú esperabas una respuesta. Esperabas que hubiera una respuesta de esa carta que tú habías mandado, ¿no? Pero claro, había que escribir la carta. Si tú no escribías la carta y mandabas esa carta, ¿cómo ibas a recibir la respuesta? Igualmente a los cristianos nos pasa igual. Si queremos respuesta de Dios, si queremos que Dios pueda respondernos, tenemos que orar. Tenemos que orar. Yo creo que vamos entendiendo ya un poquito por dónde va a ir la predicación hoy, por dónde va a ir la palabra. Es la firmeza de orar, estar constantes, firmes, no desfallecer,
siempre, orando siempre, como dice la palabra. Yo me acuerdo de Primera de Samuel, estaba el rey Saúl y mandaba a llamar. El rey Saúl mandaba a llamar para que el profeta viniera, mandaba un mensajero. Ese mensajero salía y a lo mejor se tiraba un día, 2 días, 3 días y llegaba a Samuel y le decía: Saúl quiere que venga. Porque era el profeta, era el que le hablaba el Señor, tenía la palabra del Señor. Samuel entraba en oración, le pedía al Señor qué es lo que iba a pasar, qué tenían que hacer, y entonces el Señor le respondía. Y a través del profeta le daba la instrucción al rey Saúl, a la hora de tomar una decisión, a la hora de hacer aquellas cosas que tenían que hacer. Ellos se encomendaban a Dios en todo lo que, en el momento, a la hora de entrar en guerra, a la hora de hacer un sacrificio, a la hora de todo lo que había que hacer. Ellos primeramente se oraba y después esperaban la respuesta de Dios. Y luego sabemos cómo es la historia de Samuel. Hoy no vamos a entrar en esa historia de Saúl, Sabemos que él no esperó. Él no era apto para hacer un sacrificio. Hizo un sacrificio y eso le costó el reinado. Fue destituido de rey porque no esperó la respuesta de Dios. No esperó que el profeta llegara e hiciera ese sacrificio. El profeta le mandó las instrucciones que tenía que hacer, pero él no esperó. Y eso le costó a Saúl la destitución de su reinado. Amén. En esta tarde vamos a ver varios ejemplos de hombres, personajes que tenemos en la Biblia, que buscaron de Dios antes de tomar una decisión y querían respuesta. ¿Y cómo buscaron la respuesta? Orando, simplemente. No es difícil, solamente es buscar a Dios, pedirle la respuesta, tener paciencia, esperar en Él y la respuesta llegará. Pero si nuestra oración es débil, si nuestra oración es: mira, Señor, que quiero a ver qué es lo que tengo que hacer y ya está. No, hay que ser constantes, hay que orarle al Señor, tener intimidad con Él y dile: Señor. No, esa petición no la vas a repetir 50 veces, porque el Señor, con una vez que tú la digas, si realmente viene del interior de tu corazón y esa petición, esa respuesta el Señor te va a responder. Pero el Señor tiene que ver que realmente la respuesta que tú estás buscando, la respuesta que tú quieres, realmente viene de lo más interior de tu corazón, con una oración limpia, con una oración sin mancha, sin tacha, una oración que está viendo que es un deleite para ti y que necesitas la respuesta del Señor, porque es que necesitamos que Él nos responda. A veces hemos tomado decisiones, yo me cuento también, hemos tomado decisiones que luego nos han hecho arrepentirnos. ¿Por qué? Porque no hemos esperado la respuesta del Señor. Te ponía el ejemplo de Saúl, pero es así. Su misericordia nos cubre, su misericordia nos guarda, su amor. Pero debemos ser cautos, debemos ser pacientes. Hay un don, la paciencia es un don del Espíritu Santo y hay que tener esa paciencia. Pero lo importante es que oremos al Señor, lo importante es que tengamos intimidad con el Señor, que busquemos lo que el Señor quiere darnos y a través de ello encontraremos esa respuesta. Yo me hago un esquema en la tablet, voy haciendo un esquema y luego pues hay cosas que van viniendo y se van escribiendo y las quiero también compartir. Mira, hemos sido creados para vivir una vida en relación y comunión con el único Dios verdadero y viviente. Hemos sido creados para eso, para vivir una vida de relación y comunión con el único Dios verdadero y viviente. Es Él y solamente Él, no hay otro, el único, el verdadero, porque todo lo que hay en su palabra es verdad, todo lo que hay en Dios es bueno, todo lo que hay en Dios
No hay falsedad. Si Dios dice sí, es sí. Él no es hombre para mentir, ni hombre para cambiar, nada. Si Él dice esto es así, Él va a cumplir con aquello que Él ha dicho. Amén. La voluntad de Dios es que podamos relacionarnos con Él sin temores, sin tradiciones, sin sentirnos obligados a que podamos orar con todo el corazón, diariamente. No solamente cuando tengamos una respuesta, como he dicho, no solamente, diariamente hay que orarle al Señor, buscando respuesta o no buscando respuesta, teniendo intimidad con Él, poder tener una relación íntima con el Señor. Y ahí es donde nuestra vida va a ser transformada, ahí es donde vamos a poder disfrutar de todo aquello que el Señor tiene y quiere para nosotros, porque Él lo ha compartido todo con nosotros. Él, todo lo que es Él, lo dio en Cristo Jesús. Y a través de aceptar a Cristo Jesús en nuestra vida, lo tenemos todo. Todo lo que es Dios está ahí, en Cristo. Amén. Oración es hablar con Dios confiadamente. Es el diálogo simple que mantenemos con nuestro Padre Celestial sin duda. Podemos hablarle y decirle cuáles son nuestras necesidades, dificultades, problemas, angustias y también nuestra alegría. No solamente en los problemas, sino también en la alegría. Señor, te doy gracias, estoy contento, estoy alegre, porque estoy congregándome en una iglesia, he conocido a mis hermanos, puedo venir a colaborar, puedo estar con ellos desayunando, viniendo a la intersección por la mañana, los sábados por la mañana a las 8, puedo venir con ellos, luego tener el ratito de poder compartir un desayuno con ellos. Eso son alegrías, claro, pero sabemos cómo es el ser humano. Nos volcamos, por decirlo de esta manera, más a nuestras necesidades, que sí, ahí está, Dios está para eso, para que podamos hablarle de nuestras necesidades, pero nos volcamos más en esa necesidad que en aquello que realmente Dios quiere ofrecerte o Dios quiere darte. La oración nos da seguridad, nos afirma en nuestra fe, nos da fortaleza a través de la oración. Derribamos fortalezas, quédate con esto, hermano, quédate con esto. Derribamos fortalezas espirituales del maligno. Porque, como dice Santiago, Él está, el león, como un león rugiente, está agazapado, esperando a coger su presa. Así es el diablo, pero podemos derribarla. Con la oración derribamos esas fortalezas que pueda haber en Satanás, en el diablo, pero hace falta orar. Hace falta que la oración esté en nosotros. Si no hay oración, el diablo te devora, el diablo te come, es que te come, porque en cualquier momento que tú te descuides, nuestro pastor Ambrosio nos pone ejemplos en prédicas de la 2, cuando salen los animales, ¿no? Los animales, les gustan mucho los documentales de animales, y vemos, ¿no?, como ellos van agazapados y esperan a su presa, incluso se esconden en el borde del río, al respaldo del río para que no se vean, y cuando menos se lo esperan, saltan encima de su presa. Así es el diablo. Por eso es necesario que estemos fuertes en la oración, que haya oración en nuestra vida, que haya oración diariamente en nuestra vida, para que cuando vengan aquel que quiere agarrarnos, comernos, en el nombre de Cristo Jesús, salga huyendo, salga corriendo, que no pueda acercarse a nosotros, porque Él no tiene prisa. Él está ahí y cuando menos te cuides, te va a decir, ahora es mi oportunidad, espera la oportunidad. Amén. La oración tiene poder, pero para que la oración funcione, debemos comenzar. ¿Qué debemos comenzar, hermano? ¿Cuál es la respuesta? A orar. A orar. Yo no digo que no se ore, yo no estoy diciendo que no se ore, pero el Señor demanda, el Señor pone en mi corazón que hace falta más oración, más oración, más oración, más oración.
Vienen tiempos, ya hay tiempos difíciles, vienen tiempos difíciles. Y tenemos que estar fuertes en la oración, porque es la única manera, como he dicho, de derribar la fortaleza del maligno. Es la única manera, porque él sí está fuerte. Lleva muchos años aquí en la tierra, es el príncipe de la tierra. Y se ha fortalecido a través de derribar familias, a través de imponer aquellas cosas. Vemos la maldad cómo crece cada día, vemos la maldad que hay en el mundo, vemos cómo las cosas que se están aconteciendo, lo vemos cada día, cómo él destruye familias, cómo coge a las personas y hace que maten, incluso ya niños de 14 o 15 años, como hace un mes y medio mataban a su madre, 2 niños de 14 y 16 años mataban a su madre. ¿De dónde viene todo eso? Eso viene de la fortaleza del maligno. Y por eso necesitamos estar fuertes, estar en la oración. Amén. Santiago, ya nos vamos a la Escritura. Santiago 4:2. Mira Santiago aquí cómo nos exhorta, cómo nos dice. Oigo hojas por ahí, me espero. Dice así la palabra del Señor en Santiago 4:2. Dice, codiciéis. Dice, y no tenéis, matéis y ardéis en envidia. Dice, y no podéis alcanzar. Combatís y luchéis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra? Porque no pedimos, porque no oramos. Lo que está diciendo Santiago aquí es porque no oramos. Y sí, todas estas cosas. Hay codicia, se mata, hay envidia, pero no podéis alcanzar. Combatéis. Dice que luchan, pero no pueden. No pueden alcanzar. ¿Por qué? No se puede llegar a alcanzar eso. ¿Por qué nos dice Santiago así en su palabra? Porque hay falta de oración en la casa del Señor, en el pueblo del Señor. Hay falta de orar, hay falta de que entremos en intimidad con el Señor. No tienen porque no piden. Yo pensaba, reflexionaba. La oración es la medida de reconocimiento del lugar que ocupa Dios en nuestra vida. Hermano, hay que reflexionar, hay que meditar en ello. Es Dios. La oración es la medida del reconocimiento del lugar que ocupa Dios en nuestra vida. Haz esta pregunta. ¿Cuánto ocupa el Señor en tu vida? ¿Cuánto? ¿Mucho? ¿Poco? ¿O solamente cuando te necesito? Cuando realmente deberíamos serlo todo, tenerlo todo siempre con Él. No solamente en la dificultad, todo. Todos conocemos al rey David. Yo creo que hay madurez y todos sabemos que el rey David tenía el corazón de Dios. Y el rey David, en el Salmo 86, vemos cómo David hace una oración. Voy a decir versículos, saltándome algunos versículos, no voy a ir a continuación. Pero aquí vemos a David cómo él abría su corazón, cómo expresaba y cómo oraba al Señor. Porque él sabía que aquello que él le pidiera al Señor, aquello que hiciera en oración, con un corazón hacia el Señor,
el Señor se lo iba a conceder. Iba a darle la respuesta en ese momento. Todos conocemos y sabemos que David lo libró y lo salvó de muchas cosas. A pesar de sus fallos, a pesar de sus pecados, porque cometió pecado, pero hubo arrepentimiento, el Señor lo perdonó, porque tenía el corazón de Dios y quería hacer la voluntad del Señor. Y David oraba, David ayunaba. Y ahí es donde vemos ese corazón de Dios. Amén. Salmo 86, versículo 4. Dice, alegra el alma de tu siervo. ¿Qué le pide? ¿Qué le pide David? ¿Qué le está pidiendo David aquí al Señor? Está pidiendo que le alegre su alma. Esa alma, una alma deseosa, una alma que estaba triste. Y le dice, alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma, levanto mi oración a ti. Te doy a ti, Señor, para que seas tú el que alegre mi alma. En el versículo 6 dice, escucha, oh Jehová, ¿qué dice? Escucha mi oración. Le pide que escuche. Escucha mi oración. Estoy orando, Señor, y quiero que me escuches. Y estando atento a la voz de mis ruegos. ¿Qué estaba haciendo aquí David? Estaba orando. Estaba clamándole al Señor. Pero fíjate de qué manera. Escucha mi oración. Esté atento a la voz de mis ruegos. En el versículo 11 dice, enséñame, oh Jehová, tu camino. Ahora, ¿qué le está pidiendo? Está diciendo que lo encamine, que le enseñe tu camino. Dice, y caminaré yo en tu verdad, en tu palabra. Dice, afirma mi corazón para que no tema tu nombre. Versículo 16, dice, mírame. Fíjate cómo David, fíjate que el corazón de David, la oración que David está exponiendo delante del Señor. Versículo 16 dice, mírame, dice, y ten misericordia. Le está pidiendo al Señor que lo mire. Mírame, Señor, mírame. ¿Cómo estoy? Mírame, mírame. Y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo. Le pedía que le diera poder a tu siervo. Y guarda al hijo de tu sierva. En el versículo 17 dice, haz conmigo señal para bien. Y véanla los que me aborrecen y sean avergonzados. Porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. ¿Quién lo ayudó y quién lo consoló? El Señor. A través de su oración, a través de tener intimidad con el Señor, a través de exponerle aquellas cosas que había en su corazón, que es como debemos presentarnos ante el Señor. Exponer las cosas que hay en nuestro corazón. No tomar una norma. Cada uno es libre de orar de la manera que el Señor le ponga. Pero que sea de tu corazón, que sea aquellas cosas. Expon lo que haya dentro de tu corazón. Porque lo que hay en el corazón es lo que tú vas a hablar por tu boca. Por eso el corazón tiene que estar alineado al Señor. Tenemos que tener un corazón alineado a Él. Un corazón alineado a su palabra. Amén. La oración no es un peso, hermano, sino que alegra el alma. Como dice David en el versículo 4. Señor, alegra mi alma. Si vemos, la oración no tiene que ser un peso. La oración no tiene que ser aquello que diga, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Ahí hay que poner de nuestra parte, sí que es verdad. Porque si no ponemos de nuestra parte, el Señor no puede obrar. Pero tiene que ser algo que a ti te llena, algo que sabes que hay una necesidad, que tienes esa necesidad de poder orar.
de tener que orar, porque si no hay necesidad de orar y se pierde las ganas de orar, es porque algo se está enfriando en ti. El fuego se está disminuyendo, el fuego del Espíritu Santo, ese fuego que uno tiene, ese fuego que el Señor pone en nosotros cuando lo conocemos, cuando nos entregamos a Él. Ese fuego se va apagando, se va apagando. Y si ese fuego se apaga, hermano, peligro. Suena la alarma y ya sabes que es peligroso. Porque está el otro allí esperando. Deja que se apague. Cuando se apague, ahora voy a ir yo. A echarle un cubo de agua más para que se apague todavía más. Y perdemos. Perdemos la conexión con el Señor, perdemos las ganas de orar. Y una vez que perdemos las ganas de orar, es muy difícil, no es imposible, porque para el Señor no hay nada imposible, pero es muy difícil tomar otra vez ese hábito de empezar a orar, de empezar a clamarle al Señor, de empezar a buscar la intimidad con Él. Y es muy importante, para un cristiano es muy importante leer la palabra y orar. Si no lees la palabra y no oras, te vas a secar. Nos vamos a secar, yo también me cuento. Nos vamos a secar. Va a ser como la rama que corta y la deja a un lado, y cuando pasen 3 días te vas a acercar a esa rama y esa hoja. Yuri, ¿qué pasa cuando podas? Cuando dejas la rama cortada, ¿cómo están las hojas cuando vuelves a los 2 días, a los 3 días? Está amarilla, está seca. Así mismo le pasa al cristiano. Si dejamos de orar, si dejamos de leer la palabra, si dejamos de congregarnos, porque es muy importante también venir a congregarte. Porque como decía mi hermano, unánimes, como hacía la apertura, unánimes, juntos. Esa alegría que expresaba en su corazón de hoy ver todos los hermanos juntos, unánimes, colaborando, limpiando, colocando, distribuyendo los alimentos. Igualmente, cuando uno viene y se congrega, estamos todos unánimes, estamos todos a una, estamos clamándole al Señor, estamos adorando al Señor, estamos alabando al Señor. ¿Cómo crees tú que está el Señor cuando ve a un pueblo que adora y que alaba? ¿Cómo crees que está? Está agradecido, está alegre, está contento, porque ve un pueblo que realmente está expresando su corazón a Él, está expresando aquello que Él quiere, aquello que Él ha hecho, que ha creado y que desde un principio era la dirección a tomar. Aunque el ser humano sabemos cómo somos. Adán y Eva ya de un principio ya lo hicieron. Pero bueno, la misericordia del Señor siempre nos guarda y nos cubre. Todo aquel que se arrepiente es perdonado. Pero tiene que haber arrepentimiento de corazón. David oraba con la certeza de que Dios iba a responderle y podemos reconocer cómo Dios a lo largo de su vida respondió a sus oraciones. Si hemos leído los salmos, hemos leído la historia de David desde que era un niño, desde pequeño. Todos conocemos la historia de David y Goliat. ¿Quién fue el que mató a Goliat? Fue el Señor, pero fue a través de David. ¿Por qué? Pues vemos que él mismo, ¿quién eres tú, incircunciso? ¿Quién eres tú para ponerte delante desde el Rey de Reyes y Señor de Señores? Jehová de los ejércitos. Y una simple piedra derribó a un gigante. Lo mató. Lo mató. Y vemos una historia que los niños lo conocen y los mayores también. Es una historia que es muy, 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 muy conocida. Vemos también que en la Escritura, ahora nos vamos con el Señor de Señores y Rey de Reyes, nuestro Señor Jesús. Incluso siendo el Hijo de Dios, pero Él se hizo hombre, como tú, como yo. Era de carne y hueso. Él comía, Él dormía, igual que tú y que yo. Y si le cortaba, también te echaba sangre, ¿no?
Yo estaba aquí en la tierra, vino a un propósito y era igual a nosotros, se hizo hombre y vino con un propósito. Te voy a poner el ejemplo del Getsemaní. Antes de ser entregado para crucificarlo, dice la Biblia que oró 3 veces hasta que Dios le mostró lo que debía hacer. Estamos hablando de Jesús. Y tú fíjate lo que tuvo que hacer Jesús para que se lo mostrara. Mateo 26. Vamos a leer desde el versículo 36. ¿Vale? Mateo 26, versículo 36. Voy a ver si puedo, porque no me... Bueno. Aquí. Amén. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando. Me quiero parar aquí un momento. ¿Qué hizo Jesús? Cogió a Pedro, a Juan, a Jacobo, dicen los 2 hijos de Zebedeo, aquí la palabra, y se los llevó con él. Verdad es que nos hemos centrado siempre en estos versos, siempre nos hemos centrado en los discípulos, como que se los llevó y no apoyaron su oración. Pero realmente es así, así lo dice la palabra. Pero aquí hay algo más que vemos, que vamos a ver, vamos a descubrir, porque vamos a seguir leyendo y vamos a ver lo que pasa, lo que se acontece y lo que Jesús hace. No lo que le pasa a los discípulos, sino lo que Jesús hace. Y dice, y orando, dice que se fue un poco más adelante, Jesús se fue un poco más adelante, dice, sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, estaba orándole al Padre, estaba pidiéndole al Padre una respuesta. Le decía: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y lo halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo ni una hora? Dice: velar y orar, que no entréis en tentación. Velar y orar para que no entraran en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Orar otra vez fue y oró. Dice aquí la palabra, segunda vez. Tenemos la primera vez que llega Jesús, se separa un poco los discípulos y ora. Y ahora la segunda vez, diciendo: Padre mío, si no es de pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Te das cuenta? Es casi el mismo texto que dice la primera oración. Está repitiendo lo primero que ha orado Jesús. Dice: vino otra vez y lo halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo, se fue de nuevo y oró, ¿qué dice la palabra? Por tercera vez, 3 veces. Fue Jesús a orarle al Padre, 3 veces, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y le dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre
es entregado en manos de pecadores. Levantaos y vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amén. Si vemos, la tercera vez fue cuando a Jesús el Padre ya le reveló y le dijo, no, hijo mío, yo no te haría beber de esa copa, pero no es posible. Tienes que beber de esa copa, tienes que ir. Y ahí le dio el Señor, el Padre, le dio la respuesta a Jesús. Pero ¿cuántas veces fue Jesús a orarle al Padre? 3 veces. Y le dijo lo mismo las 3 veces. Jesús estaba buscando la respuesta. Jesús quería que el Padre le hablara, que el Padre le dijera, esto se tiene que acontecer, esto tiene que pasar. Muchas veces pensamos, Jesús lo sabía todo. Pues sí es posible que Jesús lo supiera todo, pero Jesús se encomendaba al Padre en todo aquello que había que hacer. Jesús oraba buscando la dirección del Padre, buscando qué debía hacer y en qué momento debía hacer cada cosa. Y no fue una vez, como la Escritura, como hemos leído, lo dice 3 veces. Fíjate qué ejemplo que nos pone Jesús aquí. No sabemos los tiempos que a lo mejor estuvo orando en esas 3 veces. No lo sabemos. Igual se tiró toda la noche, pero en 3 veces nada más. Cada vez que fue, pero él insistió en la oración hasta que tuvo la respuesta del Padre. Amén. Cuando tuvo que tomar la elección de los discípulos, este es otro ejemplo. Cuando tuvo que tomar la elección de los discípulos, dice la Biblia que estuvo orando toda la noche, hermano. Ahí Jesús tenía que tomar una decisión grande, no era pequeña. Eran los 12 que iba a escoger para que siguiera el legado, para que el Evangelio pudiera ser predicado. No podía escoger a cualquiera. Jesús necesitaba respuesta del Padre. ¿Y qué hizo Jesús? Lucas 6, versículos 12 y 13. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, dice, llamó a sus discípulos. Dice, escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Vemos otro ejemplo en Jesús aquí. Se tiró toda la noche orando, toda la noche para tomar una decisión firme. Bueno, ¿qué te vengo a decir con esto? No te digo que tú tengas que tirarte toda la noche. Vamos, si puedes y quieres, puedes hacerlo. Pero vemos como el mismo Hijo de Dios tenía que pedir al Señor dirección a través de la oración, porque Jesús podía haber escogido los que tenía alrededor suyo, pero no. Él necesitaba que el Padre le diera la respuesta, que el Padre le dijera, estos son los que tienes que escoger. No es porque hubiera duda en Jesús, es porque Él quería que fuera lo que el Padre, la voluntad del Padre, lo que el Padre quisiera, no lo que uno quiere, sino lo que quiere el Padre, lo que el Padre, porque Él no se equivoca, Él no te falla. Y entonces, si nos guiamos, si nos establecemos, si ponemos nuestra confianza plenamente en Él y dejamos que sea Él el que obre, que sea Él el que tome las decisiones en los momentos más fuertes de nuestra vida, en los momentos más difíciles de nuestra vida, Él te va a dar la respuesta como se la dio a su Hijo Jesús. Amén. Jesús nos muestra el ejemplo para que podamos seguir. Jesús le da el tiempo necesario a la oración hasta que Dios responda. Lo hemos visto en la Escritura. Jesús le daba el tiempo, 1 vez, 2 veces, 3 veces, con los discípulos, toda la noche. Seguramente
Yo pienso en mi mente que cuando se tiró toda la noche era porque hasta que no le respondió, hasta que no le dijo estos son, Jesús no dejó de orar. Pablo me dijo, vea, tienes 7. Voy a poner un ejemplo. Esto es un ejemplo, ¿vale? Es un pensamiento mío. Ya tienes 7. Pero sigo orando, Padre, pero ¿cuáles son los que me faltan hasta llegar a 12? Te estoy poniendo un ejemplo, un pensamiento que ha llegado a mi mente, que es así. Y yo veo a Jesús postrado, pidiéndole al Padre la respuesta adecuada, para que no hubiera errores, para que no hubiera equivocación, para que no hubiera fallo ninguno, porque en Dios no hay fallo. En Dios no hay fallo. Él todo lo ha hecho perfecto. Si el sol estuviera 3 centímetros más cerca de la tierra, no podríamos vivir en la tierra. Nos quemaríamos. Entonces, fíjate qué perfección. 3 centímetros solamente, nos quemaríamos. No podríamos vivir en la tierra. Lo ha hecho todo perfecto. Los ciclos, primavera, invierno, verano, todo está creado por Él. Y es una creación perfecta. Hay quien cree en el Big Bang. Yo lo respeto. Pero es más fácil creer que hay un Dios todopoderoso que de una explosión haya vida. Yo lo veo más creíble en un Dios todopoderoso y creador, que ha hecho el cielo y la tierra y todo lo que hay en ello, que no chocaran 2 piedras o 2 meteoritos y de ahí saliera la vida. Y hay gente que te habla y te dice que he visto, que eso no puede ser, que dónde está, no lo hemos visto. Pero es así, tenemos un Dios real, un Dios que tiene ojos, tiene oídos, tiene boca. Él te oye, Él te escucha, Él te ve. No es de palo, no es de escayola. Es un Dios real, verdadero. Por Él estamos, por Él vivimos, por Él andamos, por Él respiramos. Si algo somos, es por Él y solamente por Él. Por su bondad y por su misericordia estamos. Amén. Y un aplauso para el Señor. Aleluya. Amén. Amén. Mira, mi hermano, nosotros oramos no solo para que Dios sepa qué es lo que necesitamos, sino para saber qué es lo que Dios tiene para nosotros. Te la vuelvo a leer. Nosotros no solo oramos para que Dios sepa qué es lo que necesitamos, sino para saber qué es lo que Dios tiene para nosotros. David oraba, enséñame tus caminos, en el Salmo, en el versículo que hemos leído en el Salmo 86, enséñame tus caminos. Y esa era la manera en la que debemos hacer siempre. Esa es la manera. Y yo creo que no es difícil. Lo único que hay que hacer es buscar su presencia, orar, entrar en intimidad con Él. En Juan 14:13 nos dice estas palabras de nuestro Señor Jesús. Dice, todo lo que pidierais al Padre, pero ¿a quién hay que pedírselo? Al Padre. Dice, en mi nombre, en el nombre de Jesús, dice, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si os dais cuenta, si pedimos, oramos a través del nombre de Jesús, el Padre va a conceder aquello, para que el Padre sea glorificado, para que el Padre sea exaltado, para que veamos a un Dios de misericordia, para que podamos degustar, podamos paladear, podamos decir, Dios santo y bendito, glorioso, admirable, tú eres, Señor. Qué cuán buenas maravillas, qué buenas cosas tú tienes para mí, porque es lo que Dios nos da. Dios nos está dando lo mejor que puede darle a un cristiano, lo mejor que puede dar a una vida humana, que es su amor. Es su amor. Él derrama de su amor a través de su Hijo. Mira, te voy a nombrar algunos
algunos ejemplos del poder de la oración. De hombres, incluso una mujer, tengo aquí una mujer también, porque no solamente eran hombres, las mujeres también, incluso ahora en estos tiempos las mujeres oran más que los hombres. Hay mujeres con fuerza que interceden ahí con mucho poder, y el Señor las escucha. Amén. Moisés ora a Dios y abre el mar rojo. No nos vamos a ir a los versos, solamente te los voy a nombrar por si quieres anotarlo y luego verlo. Éxodo 14, 21. Todos conocemos lo que pasó con Moisés. Los libertas llegan al Mar Rojo y se encuentran perseguidos por el faraón y entre un mar. Apresados, estaban apresados. Ya decía, ¿ahora qué hacemos? ¿Nos tiramos al agua, nos ahogamos o qué hacemos? Pero mira, Moisés, ¿qué hizo? Oró al Señor, pidió la respuesta. ¿Y qué hizo el Señor? No te preocupes, yo te voy a dar la respuesta. Voy a abrir el mar y mi pueblo va a pasar. Pero ¿qué hizo Moisés? Moisés no volvió la cabeza y claro, yo digo que el hombre se entraría en temor también, pero ese temor lo expresó delante del Padre en su oración. Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hago ahora con este pueblo que tú me lo has libertado y ahora estoy aquí enfrente de este mar? ¿Nos vamos al agua y nos ahogamos? ¿O dejamos que nos coja el faraón y sus carros que los tenemos detrás nuestra? Y Dios le dio respuesta. Abrió el mar y ellos pasaron por tierra seca. Ana ora y nace Samuel. Primera de Samuel 1:9. Sabemos lo que le pasaba a Ana. Ella anhelaba, ¿no? Elcana tenía 2 mujeres, Penina tenía todos los años, tenía un hijo y ella estaba afligida porque no podía darle un hijo. Y ella entra al templo y se pone a orar y le pide en oración al Señor y le concede que se quede embarazada de Samuel. Ahí vemos esa mujer. Incluso el sacerdote Elí se pensaba que estaba borracha, que estaba ebria. La palabra dice que no, dice, no he tomado, no he bebido nada, no he tomado ni vino, ni sidra, ni nada. El clamor, la oración que Ana presentó delante del Señor. Y a su tiempo vino la respuesta, nació Samuel, ese profeta. El rey Asa ora y gana una batalla imposible. Las posibilidades de rey Asa, segunda de Crónicas 14, versículos 11 y 12. Las posibilidades de Asa eran nefastas, porque el ejército que lo asediaba le triplicaba y cuatriplicaba en hombres, en carros, en armas, en todo. Pero ¿qué hace el rey Asa? Ora. ¿Y sabéis lo que pasó? Que ganó una batalla imposible, porque para Dios no hay nada imposible. Pero Asa oró a Dios, expuso a Dios lo que había en su corazón. Señor, yo tengo, por poner un ejemplo, tengo 28.000 hombres, pero él tiene 1,5 millones. ¿Cómo vamos a ir a la batalla? El Señor le respondió, tú vas a ganar la batalla. Obedeció y fue. No lo tengo aquí, pero me ha venido a la mente. Gedeón le puso los vellones. Uno por si se humedecía y otro para que se secara. ¿Pero qué hizo? Oró al Señor. Señor, te pido que si es de ti. Pero estaba orándole al Señor. Estaba pidiéndole la dirección, la respuesta al Señor. Y le respondió. ¿Y qué hizo Gedeón? Se fue a la guerra. Fue a la guerra, cogió un hombre de campo, se fue a la guerra. ¿Por qué? Porque oró al Señor y el Señor le dio la respuesta, sí, tienes que ir. Y él creyó y fue hacia ellos. También tenemos a Daniel, todos conocemos a Daniel.
ora y es salvado del foso de los leones. Daniel 6:10. Aquí vemos que Daniel él ya oraba 3 veces al día, mañana, mediodía y tarde. Él tenía ya ese hábito de poder orar al Señor. Y oraba 3 veces al día. Pero querían apartarlo del cargo porque el rey Darío había encontrado gracia en él y entonces estaba por encima de los que estaban alrededor del rey y querían apartarlo. Y como era judío y no lo querían, enmarrañaron para que el rey Darío firmara un decreto para que todo aquel que orara a otro Dios fuera echado al foso de los leones. Y Daniel fue echado al foso de los leones. Pero antes, aquí, porque no nos podemos ir, si nos vamos a la palabra no terminamos. Pero Daniel, cuando ya sabía que lo iban a echar al foso de los leones, ¿qué hizo Daniel? Subió, abrió la ventana, como siempre hacía, y oró al Señor. Yo espero tu respuesta. Oró, espero tu respuesta. Vale, Daniel, al foso. Pero él esperó la respuesta del Señor. Él confió en el Señor. Y no dejó de orar sabiendo. A lo mejor me pilla a mí la situación, lo digo yo, es verdad. Me pilla esa situación, te voy a echar al foso de los leones. Y a lo mejor salgo corriendo. Ni siquiera cojo y abro la ventana, me postro y digo, Señor, Señor. Porque en una situación así, la verdad sea dicha, no sabemos cómo vamos a responder. Pero tenemos la respuesta. Por eso hoy la palabra, tenemos la respuesta, que la respuesta la podemos encontrar en el Señor y en la oración. Amén. Nehemías ora y el corazón del rey se ablanda. Todos, es que conocemos, es que son muchas historias y son ejemplos. Quiero ponerte ejemplos de hombres que oraron y el Señor obró y respondió. Nehemías, sirviendo en la casa del rey. ¿Cómo es el nombre del que sirve el vino? El que le sirve el vino al rey. El copero, porque es que no se veía. Era copero del rey. Fíjate si estaba cerca del rey. Tenía que probar el vino antes de que el rey lo era. Y el rey, había gracia en su corazón hacia Nehemías. Y Nehemías vio su pueblo, vio las murallas derribadas. ¿Y qué hizo? Clamó al Señor. El rey encontró gracia en él y permitió que Nehemías pudiera ir a su tierra, a su pueblo, a poder levantar esos muros. Incluso no solamente levantar los muros, lo proveyó de todo aquello que le hacía falta. Le dio documentación para que pasara, para que lo proveían de madera, para que le dieran para que pudiera levantar esos muros. Pero ¿qué hizo Nehemías? Oró al Señor. Nehemías 1:4, lo he dicho, sí. Elías ora y deja de llover. Primera de Reyes 17:1. Todos saben lo que pasó con Elías, otro hombre de oración. Ora al Señor y el Señor le concede y deja de llover. Eliseo ora y un niño es resucitado. Segunda de Reyes 4:32. Eliseo, lo mismo, Eliseo oró y el niño estaba muerto. Pero oró al Señor y pidió al Señor. Y ese niño fue resucitado. La iglesia del libro de los Hechos ora y Pedro es liberado por un ángel. Hechos 12:5. ¿Cómo estaba la iglesia cuando Pedro fue encarcelado? ¿Cómo estaba? Estaban todos unánimes, juntos, orando. Y Pedro, dice la Escritura, que tenía cuatro grupos de 4 hombres. 4 y 4, 8, 4, 12 y 4, 16. Y Pedro fue liberado por un ángel. Para que podáis ver la fuerza que tiene la oración. La respuesta del Señor, cómo llega.
pero había una iglesia, la iglesia de los Hechos del principio, que oraba unánimemente, junta. Y no se explicaban cómo Pedro pudo llegar allí. Incluso cuando llegó y tocó la puerta, decían, no, escuchaba que era la voz de Pedro, pero dice, no puede ser Pedro. Incluso no la abrió, salió corriendo y dice, Pedro está en la puerta, Pedro está en la puerta, pero ni siquiera la abrió. Ahí vemos el poder de la oración. Ahí vemos como que el Señor responde cuando hay una oración de corazón, con un corazón hacia Él. Tengo que ir terminando. Me gustaría haberte dado otro ejemplo de un personaje que conocemos muy poco porque en la Biblia, la verdad, pero tenemos las 10. Tenemos las 10 y tenemos que casi que terminar ya. Mira, en Primera de Tesalonicenses 5, 16, 18 dice, estad siempre gozosos, orar sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y yo te pregunto, ¿quieres estar gozoso? Ora sin cesar, ora sin cesar. Amén. Luego tenemos Filipenses 4, 6 y 7. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego. Dice, con acción de gracia, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Por nada estéis afanosos, dice la palabra. Si somos capaces de orar sabiendo que nuestro Padre Todopoderoso es todopoderoso, podremos estar en paz, mi hermano. Es posible vivir sin preocupaciones si entendemos el poder de la oración. Es tiempo de acción, es tiempo de orar, mis hermanos. Damos gracias a Dios por la bendición de poder hablar con Él y obtener la respuesta a través de la oración. Dios se complace en oírnos y responde cuando pedimos conforme a su voluntad, mis hermanos. Termino con este versículo. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, mis hermanos, Él te oye. Yo en esta tarde, hermano, te animo a que puedas cada día sumergirte en la presencia del Señor, buscarlo, orar, que esas respuestas que hay en tu corazón, aquello que el Señor todavía no ha respondido, a lo mejor es porque tu oración ha sido pequeñita, a lo mejor no has pedido como había que pedir. Por eso yo hoy te invito a que puedas entrar en la presencia del Señor, orar al Señor y poder esperar esa respuesta que el Señor tiene para ti, para mí y para todos aquellos que están esperando. La importancia de la oración es que el Señor habla, el Señor responde, el Señor nos lleva de su mano. Por eso mantengamos la oración en nuestra vida. El cristiano no puede vivir sin oración. Un cristiano no puede vivir. O no te puedes considerar un cristiano cuando no hay oración en tu vida. Porque si dices que eres cristiano y no oras, va a haber consecuencias, hermano. Así que queda de tu parte aquello que tú quieras hacer. Libre albedrío tenemos, pero ya sabemos las consecuencias. Hemos visto los ejemplos que te he dado en estos hombres, como Moisés, como Daniel, como todos ellos. ¿Qué hicieron? Oraron, esperaron y recibieron la respuesta del Señor. Por eso, hermano, yo te invito a ello, a que puedas
entrar en la intimidad del Señor, que hagas un hábito de poder orar y buscar la presencia del Señor, pero no tomarlo como que tengo que hacerlo, no, que sea algo que surge de tu corazón, que surge de lo más adentro de ti, que anhelas, que quieres, que sabes que el Señor te va a reforzar, te va a dar fuerza, te va a dar aquello que uno por uno mismo no puede hacer, hermano. Así que pongamos todos nuestros 5 sentidos, o 10 o 20, o lo que el Señor quiera darnos, y busquemos de la presencia del Señor, y que seamos una iglesia como la iglesia de los Hechos, que oraba unánimemente y vemos las cosas que se acontecían. Eran liberados, Pedro fue liberado. Amén. Señor y Padre, te doy gracias, Señor. Gracias por tu bondad, tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder menguar para que tú crezcas. Ayúdanos, Señor, a ser esos oradores, Señor, que oran, Señor, con un espíritu, Señor, de alegría, un espíritu sabiendo que tú tienes el control de todo, mi Señor. Hoy hemos visto en tu palabra, Señor, a estos personajes, Señor, que hay en la Biblia, Señor, como ellos, Señor, se deleitaban en ti, cómo pedían esa respuesta a través de ti, Señor, sabiendo, Señor, que tú ibas a responder en su momento, Señor. Ellos tomaban la guía, Señor, para tomar toda decisión, Señor. Te pedimos, Señor, que tú también nos ayudes, Señor, a que podamos, Señor, entrar en oración, hacer oración, Señor, y que cada día, Señor, podamos, Señor, deleitarnos y poder ver de tu presencia, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Toda la gloria, toda la honra, todo el honor y toda la alabanza sean para ti, el que reina y vive por los siglos de los siglos. Amén y amén. Aleluya. Nos saludamos y nos despedimos en el nombre de Jesús.